Buenas tardes. ¿Qué tal el audio? ¿Se escucha bien? Vale, pues vamos a comenzar. Bueno, el día pasado nos habíamos quedado viendo las características iniciales de los estándares MPEG. Estábamos concretamente en la siguiente transparencia. Habíamos visto que el estándar define 3 niveles de codificación, 1, 2 y 3, y en ese mismo orden se va alcanzando mayor calidad, mayor complejidad y mayor retardo. Que mejor funciona es el 3, ya lo iremos viendo a lo largo de las clases que nos quedan por delante. Y características que habíamos comentado, tenemos las frecuencias de muestreo, las nuestras de audio, 32, 44 y 48 kHz, regímenes binarios en un amplio abanico, desde 32 a 192 kilobits cuando codificamos una señal mono, o si es una señal estéreo, entre 64 y 384 kilobits, justamente el doble. Fijaos que el régimen binario, como os comenté, es variable y es el usuario quien lo fija en la salida del codificador. Pero para asegurar una calidad transparente, es decir, que exista la misma calidad perceptual entre la señal original y la señal codificada, en cada uno de estos layers la reducción ha de cumplir estas relaciones. En el layer 1, 4 a 1. En el layer 2 se puede reducir hasta 8 veces el régimen binario sin perder calidad. Y en el layer 3 hasta 12 veces el régimen binario. Admitía, como vimos, varios modos de codificación. Un único canal de audio, formato mono, 2 canales independientes, formato estéreo, y lo que llamamos join estéreo. Un join estéreo que realmente son dos formas añadidas de codificación para aprovechar las redundancias que existen en unas señales muy correlatas entre sí cuando está hecho de estéreo. Entonces, el mid-side estéreo lo que hace es codificar, en vez de los canales de forma independiente, el izquierdo y el derecho, lo que se codifica son una semisuma y una semiresta, con objeto de que en la semiresta podamos reducir gran tasa binaria. Y en la opción Intensity Stereo, en las frecuencias altas, se puede reducir aún más, digamos, la información colateral de la trama de datos, codificando de forma común los factores de escala, normalmente a partir de la frecuencia de 3 kHz, pero esta banda no es fija, dependerá de la tasa binaria que estemos realizando y de la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Esto sería codificar estéreo, es lo que llamamos el sufijo MPEG-1, MPEG-1, perdón. Y cuando el sufijo es 2, MPEG-2, significa que estamos codificando señal multicanal, señal surround. Generalmente, aunque admite varios formatos, el más común es de 5.1 canales, 5 canales más uno de subwoofer de frecuencias bajas. Y en este último caso, para reducir aún más la tasa binaria, pues reducimos también la frecuencia de muestreo, justamente a la mitad. De 48 pasamos a 24, de 44 a 22 y de 32 a 16. Bueno, y aquí nos habíamos quedado. ¿Alguna duda? Bien. Antes de entrar en el detalle propiamente de cómo codificamos, aunque ya no lo podemos imaginar viendo los sistemas de codificación de los días anteriores, en estas dos transparencias se expone el modelo psicoacústico que emplea el estándar MPEG. Esta es una recomendación que nos da la norma, pero no es de obligado cumplimiento. Recordad que la norma MPEG solo, digamos, obliga lo que es la trama de datos y el decodificador. El codificador
puede utilizarse cualquier modelo psicoacústico, ¿de acuerdo? Y entonces, aunque la filosofía general es la que vamos a ver, cada fabricante incorpora sus propias mejoras para tener la máxima reducción con la máxima calidad. Entonces, el modelo psicoacústico parte de hacer transformadas de Fourier sobre una ventana de datos, sobre un frame de datos. Nos llega un frame de datos y sobre ese frame de datos hacemos una transformada de Fourier que puede ser en el layer 1 de 512 muestras y en el layer 2 de 1024, con mayor resolución. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, tenemos una estimación espectral de la señal que vamos a codificar. A partir de esa estimación espectral, lo que nos vamos a ir fijando es en cada banda bar, en cada banda perceptual, cuál es el nivel máximo que presenta la señal. ¿De acuerdo? Entonces, nos interesa saber por banda crítica, lo que llamamos BARC, el nivel máximo que realmente van a ser los que van a provocar enmascaración en las bandas vecinas. Entonces, eso es un primer paso para identificar estos niveles máximos por banda crítica. El tercer paso es, digamos, superponer, o digamos, como primer intervalo de enmascaramiento, el que tenemos en ausencia de señal. ¿De acuerdo? Entonces, fijamos vamos a ver, fijamos el umbral de enmascaramiento sin señal. ¿De acuerdo? A continuación, esto es independientemente del espectro que tenga la señal. A continuación, determinamos de los niveles máximos que tenemos en cada banda, cuáles son los que podemos considerar como señal tonal o señal aleatoria, no tonal. ¿Por qué? Porque vimos en la primera clase o en la segunda, creo que fue en la primera clase, que dependiendo si es una sinusoide lo que queremos codificar o es un ruido blanco, el paraguas de enmascaramiento que vamos a tener es distinto. Vamos a tener mayor umbral, el mayor enmascaramiento para señales aleatorias y menor para señales, digamos, sinusoidales o tonales. En audio no tenemos sinusoides, pero podemos considerar componentes pseudoperiódicas y esas componentes pseudoperiódicas nos dan un enmascaramiento distinto. ¿De acuerdo? En definitiva, lo que estamos haciendo es ir acotando el camino para determinar los umbrales de enmascaramiento por banda crítica. En cada banda bar habrá un umbral de enmascaramiento. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado el umbral de enmascaramiento sin señal y los umbrales de enmascaramiento que nos proporcionan las componentes o bien tonales o no tonales en cada banda BARC. De todas las componentes que el modelo haya identificado, algunas de ellas, incluso bastantes, no se van a codificar porque van a estar por debajo de los umbrales de enmascaramiento conjuntos. Entonces, habrá una selección de unas cuantas componentes de las anteriores que son las que determinan realmente los umbrales de enmascaramiento en todas las bandas que vamos a codificar. Entonces, se hace aquí esa selección. Imaginaos que hay 5 o 6 nada más. De las 25 bandas BAR, realmente al final solo 5 o 6 determinan el modelo de enmascaramiento global, que es lo que hacemos a continuación. Vamos superponiendo esas curvas y tenemos la curva de enmascaramiento global en función de la señal que estemos codificando. Y en cada banda, es decir, ya hacemos el ajuste fino, lo que nos fijamos es en el mínimo umbral. Es decir, una banda que empiece en una frecuencia mínima, una frecuencia máxima, a lo mejor su umbral es así. Bueno, pues ese, el nivel mínimo de enmascaramiento, es el que nos fija luego
el ruido de cuantificación máximo, que será hasta ese punto. Es decir, en definitiva, indirectamente lo que estamos fijando es el parámetro SMRI. En función del nivel que tengamos, de la señal en esa banda y del umbral en esa banda, tendremos la señal de enmascaramiento. Y si sabemos la señal de enmascaramiento, podemos deducir que la relación señal-ruido debe ser mayor a la relación señal-enmascaramiento. ¿Cuál es la condición? Pues que 6n sea siempre a la relación señal-enmascaramiento en esa banda. Estamos hablando por banda, siempre. Siendo n el número de bits que asignemos. Por ejemplo, imaginad que esto sale, yo qué sé, una relación señal-enmascaramiento de 45 decibelios. Si el sistema quiere tener calidad perceptual, la relación señal-ruido tiene que ser mayor en esa banda a los 45 decibelios. Entonces, aproximadamente la relación señal-ruido es 6n, siendo, digamos, cada bit nos da 6 decibelios de margen, de margen dinámico. Entonces, con 8 bits, esto implica que con 8 bits tendremos aquí 48 decibelios mayor a los 45 que teníamos aquí. Entonces, la asignación binaria que haría el modelo psicoacústico en esta banda que os he puesto de ejemplo sería de 8 bits. Las muestras nos llegan con 16, pero el modelo psicoacústico luego les va a dar solo 8. ¿Dudas? Pues sigamos. Esto era en cuanto al modelo psicoacústico que propone la norma y que es en líneas generales el que los fabricantes, digamos, van a colgar sus mejoras o sus ajustes finos. Bueno, empecemos con el layer 1. Perdón. Estamos en el layer 1. Vamos a dar, bueno, ahí tenemos en la parte superior lo que es el codificador y en la parte inferior el decodificador. Por aquí nos entran las muestras y por aquí salen tramas de datos. Las muestras generalmente suponemos, si no dicen lo contrario, que vienen a 16 bits y con la frecuencia de muestreo una de las tres. Bueno, normalmente ponemos aquí 48, pero puede ser también 32 o 44 con 1 kHz. ¿Vale? Entonces, en el codificador, vamos a centrarnos en el codificador. En la parte inferior tenemos el modelo psicoacústico. Hay una transformadora de Fourier que hace la estimación espectral y calcula los umbrales de enmascaramiento con los pasos que hemos comentado anteriormente. Tenemos esta relación por banda crítica, por banda BARC. Bien. En la parte superior es por donde entra la señal. Y aquí van a entrar, estamos en el layer 1, entran 384 muestras. Y estas 384 muestras las divide un conjunto de 32 filtros paso banda y de una longitud filtro-sphere de 512 coeficientes, nos separa esas 384 muestras en 32 conjuntos de 12 muestras. Es decir, que a la salida de cada filtro, si recordáis en la clase que vimos hace un par de días, la semana pasada, tenemos que poner un diezmador por 32. ¿De acuerdo? Y entonces 12 por 32, 12 muestras por 32 bandas, tenemos las 384 de entrada. A continuación, de cada grupo de 12 muestras en cada banda, se escoge la muestra de mayor nivel.
Y esa muestra de mayor nivel es lo que representa el factor de escala. ¿De acuerdo? Con ese factor de escala, las muestras se escalan, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Se escalan, se someten a un proceso de escalado en cada una de las bandas. Si tengo 32 bandas y se van a codificar, porque no tienen por qué, se van a codificar, por ejemplo, solo 6 bandas, de esas bandas, de cada una de esas bandas tendré un factor de escala. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se van a codificar el resto de bandas? Porque su nivel va a estar por debajo del umbral de enmascaramiento. Entonces no tiene sentido codificar algo que no se va a escuchar. ¿De acuerdo? Eso nos lo ha dicho el modelo psicoacústico con esta estimación que tenemos aquí abajo. Bien, entonces las 12 muestras se escalan y se les asigna el número de bits que nos haya dicho el modelo psicoacústico. Por ejemplo, la banda 1 le ha dicho que con 7 bits es suficiente, la banda 2 con 8, la banda 3 pues no se codifica, la banda 4 con 2, la banda y así sucesivamente, las 32 bandas. Fijaos que la asignación posible va entre 2 y 15 bits. Aquí teníamos 16, pero aquí la asignación, la nueva codificación, solo va entre 2 y 15 bits. Siempre intentando cumplir que la relación señal-ruido sea mayor que la relación señal-enmascaramiento. Es decir, cumpliendo lo que tenéis aquí. Relación señal-ruido sea mayor la relación señal-enmascaramiento para tener una calidad transparente. Bueno, y entonces tenemos ya las muestras escaladas, cuantificadas, y esas son las muestras que se van a juntar en una trama de datos conjuntamente con la información colateral necesaria para decodificar esos datos. ¿Y qué necesitamos? Bueno, necesitamos en primer lugar los factores de escala con los que fueron escaladas las muestras, con que esa información necesitamos adjuntarla por aquí. Y además necesitamos saber las bandas que han sido codificadas y con qué bits. Y esa información la tenemos aquí, asignación de bits por banda. Las bandas que no han tenido asignación binaria es necesario también decírselo y tendrá una asignación de 0 bits. Y el resto de bandas que han sido codificadas pues tendrán 2, 3, hasta 15 bits. ¿De acuerdo? Todo eso está dentro de una trama y esa es la trama que se almacena o se transmite. El proceso de decodificación pues ya nos podemos hacer la idea, ¿no? Si sabemos lo que ha hecho el decodificador es totalmente inverso. Recogemos de la trama las muestras que han sido codificadas, se desescalan con los factores de escala obtenidos en la propia trama, ¿de acuerdo? Y aquellas bandas que no han sido codificadas, pues nada, serán muestras nulas. Y se les realiza una nueva cuantificación a 16 bits. Las muestras que entraban aquí eran 16 y las que van a entrar aquí son de 16. Entonces, si aquí entraban con 7 bits, después del desescalado y la descuantificación, aquí tendremos muestras de 16 bits. ¿De acuerdo? En cada una de las bandas, las que sean. Las muestras de las bandas que hayan sido nulas, pues seguirán siendo nulas, pero 16 bits. Todo eso entra a un conjunto de 32 filtros, lo mismo que aquí, y su salida se suma. Y así tendríamos la señal decodificada. ¿Preguntas? Veamos un ejemplo, que quedan las cosas mejor con un ejemplo. A ver si se ve bien esto. Imaginemos que las muestras que están entrando, las muestras de una determinada banda, de un determinado filtro a la salida son estas, de aquí arriba. Son ya muestras en sus valores normalizados. Las muestras de 16 bits representan, pues en este caso la primera 0,01,
la segunda menos 0,0526, la tercera 0,0498. Es decir, tenemos las 12 muestras en la fila superior. ¿Vale? Entonces, de esas 12 muestras que nos ha entregado el filtro correspondiente, hay que elegir la muestra de mayor nivel. Y en este caso, la muestra de mayor nivel es esta. Menos 0,164. ¿Vale? Y eso es el factor de escala, pero el factor de escala se expresa normalmente en decibelios. Decibelios respecto al fondo de escala. Si hacéis el 20 logaritmo del valor absoluto, porque el factor de escala es un valor absoluto, de esta muestra, que es la de mayor nivel, nos tendrá que sale menos 1570. Vamos a verlo bien, que no se ve bien. Menos 1570 decibelios. Bueno, siguiente paso, como os he dicho. El siguiente paso es escalar las muestras por ese factor de escala. Entonces, dividimos cada una de las muestras por 0, ¿cuál era el valor? Que no me acuerdo. 0,164. Y nos da la muestra escalada. ¿De acuerdo? Eso es, escalamos las muestras y obviamente la muestra de mayor nivel tendrá el máximo nivel representable, en este caso negativo, menos 1. Todas las muestras han sido escaladas. ¿Dudas hasta ahora? No sé si estoy hablando solo, o estáis ahí o no estáis ahí. ¿Seguís ahí vivos? Sí, sí, estamos. Estáis vivos, bueno. Me podéis cortar en cualquier momento, ¿eh? Vamos, sigamos. Siguiente paso. El siguiente paso es asignar un número de bits que nos haya dado el modelo psicoacústico. Aquí vamos a suponer que el modelo psicoacústico nos ha dicho que tengamos 4 bits. Pues muy bien, 4 bits. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, necesitamos saber cuál es el escalón de cuantificación de esta nueva señal. Entonces, aquí no tenemos valores de tensión, pero tenemos valores normalizados entre más, menos y 1. Es decir, mi señal se mueve entre más, menos 1. Entonces, el escalón de cuantificación es 2 veces su valor máximo, 1 partido por el número de bits. Digamos, el número de bits no, por el número de escalones que tenemos con esos bits, 2 elevado a 4. ¿De acuerdo? Y nos sale que el escalón de cuantificación es 0,125. Bueno, pues dividimos cada una de estas muestras escaladas entre este nuevo escalón de cuantificación y redondeamos, ¿de acuerdo? Porque los escalones de cuantificación, en este caso concreto de 4, van, vamos a ponerlo por aquí, escalones, va desde, llega hasta más 7 y termina hasta menos 8, pasando por 0. Es decir, los 16 escalones de cuantificación, el de mayor nivel negativo es menos 8 y el de mayor nivel positivo es más 7. Bueno, pues si hacemos esa división, tenemos que la primera muestra está en el primer escalón de cuantificación, la segunda en el menos 3 y así sucesivamente. Evidentemente, la muestra que corresponde al factor de escala estará en el negativo o en el positivo. Como la muestra es negativa, estará en el mayor negativo, en el menos 8. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos en qué escalón de cuantificación está esta nueva señal, asignamos su valor binario en complemento a 2. Entonces, el valor 1 es este valor. El valor menos 3 con 4 bits es este otro.
El valor binario en complemento a 2 de 2 es 0, 0, 1, 0. El menos 1, todo unos. El valor máximo negativo es un 1 seguido de ceros. Es decir, así hemos codificado 1 seguido de ceros. Así hemos codificado cada una de las muestras. Es decir, que los valores que estamos representando son estos. Fijaos, ya podemos hacernos una idea que estamos cometiendo un error, porque las muestras escaladas eran estas, esta era la muestra escalada y este es el valor que se codifica de ella. Esta es la muestra que se escaló y este es su valor que se codifica. Estamos cometiendo errores, ya lo estamos viendo aquí. Es un ruido de cuantificación que estamos introduciendo, pero no nos debe importar si el modelo psicoacústico ha funcionado bien, porque ese modelo psicoacústico nos ha dicho que con 4 bits el error que cometas no lo vas a escuchar, porque ese error va a estar por debajo del mínimo umbral de enmascaramiento. ¿Dudas? Bueno, pues todo esto, estos son la etapa del codificador. Estas son las muestras codificadas. Vayamos a hablar del decodificador. Lo primero que hay que hacer, pues lo primero hay que desescalar. Entonces, este valor que teníamos aquí, ahora lo multiplicamos por el factor de escala que habíamos dicho que era 0,164 por 0,164 y nos da este valor, muestra desescalada, el valor normalizado antes de cuantificarlo. ¿De acuerdo? Esta fila de aquí arriba son los valores desescalados. ¿Vale? Aquí, fijaos, esta es la muestra que marcó el mayor nivel, que coincide en este caso porque también el ruido en esta muestra es nulo. Bueno, y ahora hay que darle a estos valores desescalados su representación binaria en complemento a 2 de 16 bits. Entonces, nuevamente, cogemos cuál es nuestro fondo de escala. Nuestro fondo de escala, con nivel de tensión, no tenemos valores de tensión, tenemos valores normalizados, es 2 por 1, que es este de aquí, dividido entre el número de escalones, 2 elevado a 16. Bueno, pues esto es el escalón de cuantificación de 16 bits. Dividimos cada uno de esos valores por el escalón de cuantificación, lo redondeamos y tenemos la representación decimal del escalón de cuantificación donde se encuentra. En el 772, en el menos 2015 y así sucesivamente. Esta muestra, la de mayor nivel, se encuentra en la de menos 5374. ¿De acuerdo? Y esta muestra en 16 bits es una muestra positiva, el primer bit es positivo, muestra negativa, primer bit es negativo, bueno, es negativo, es un 1, indica que es una muestra negativa y extensión de signo, y tenemos esta representación. Bueno, pues aquí tenemos la señal decodificada. Estas muestras son las que van a entrar al filtro correspondiente. Previamente hay que hacer un proceso de interpolación, bueno, interpolación no, de introducción de ceros, y después el filtro actúa como interpolador. Bien, ¿y qué valor representa esta muestra? Pues lo multiplicamos por el escalón de cuantificación, porque aquí hemos producido también un redondeo. Fijaos que aquí ha habido un redondeo, aunque pequeño, porque de los escalones hay muchísimos y el escalón también es pequeño, pero hay un cierto error. No lo podemos observar bien porque tiene una precisión solo de 4 decimales, pero si extendiera los números a 7, 8 decimales, veríamos que
no son iguales a los de aquí arriba. Estos valores no son iguales a los de aquí arriba. Bueno, la diferencia entre la muestra decodificada, que es esta, y la que entró, que es esta, la primera, esta es la que entró, y esta es la que sale decodificada, antes de entrar nuevamente al filtro. En este caso es menos 0.009. En este otro caso, esto es negativo, 0.0089, 0.0088 y así sucesivamente. Podemos ver el error de codificación que tenemos muestra a muestra. ¿Dudas? ¿Cuántos decibelios, más o menos, representa este error de codificación? Venga, algún valiente. Vamos a ver, si tuviéramos un error de 0,1, ¿cuántos decibelios tendríamos de error, de diferencia con respecto a la muestra? Cada vez que dividimos por 10, ¿cuántos decibelios tenemos? No vais a probar la asignatura, ¿eh? Los decibelios los tenéis que tener así, para hacer estos ejercicios y para la carrera. Me dice 3 decibelios. No. Estamos dividiendo por 10. ¿Cuántos decibelios hay cuando dividimos la señal por 10? 20 logaritmo de 10 son 20 decibelios. Si dividimos por 100 son 40. Bueno, cuando estamos dividiendo son menos 20, menos 40. Y si dividimos otra vez por 10, 20 logaritmo de 1000, en este caso de una milésima, menos 60. Es decir, que esto es prácticamente 0,01. Si, digamos, aproximamos el 0,9 al 1, al segundo dígito. Eso significa que el ruido está menos 40 decibelios por debajo de la señal. Es decir, que el ruido que se ha introducido, o por lo menos que hemos cometido en esta muestra en concreto, está a 40 decibelios respecto al valor que debería tener. En esta otra muestra, la que tenéis aquí, el ruido está a 60 decibelios por debajo del valor que tenía la muestra en un principio. Es decir, que aunque tengamos errores, estos errores son bajos para que los aprecie nuestro oído y si además nos lo puede asegurar un modelo psicoacústico diciendo que los umbrales están por encima, es decir, podemos asegurar que este error cometido no lo vamos a escuchar. La señal va a tener la misma calidad que tenía en un principio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, pues de algo parecido es el ejercicio de esta semana que os dejaré al terminar la clase. Sigamos con la teoría. Bueno, básicamente el diagrama de bloques está explicado y lo que viene en estas apariencias es lo que os he dicho antes sobre el propio diagrama de bloques. El número de filtros son 32. El ancho de banda no lo he comentado, pero ya lo sabíamos ya lo sabíamos de los sistemas de codificación que explicamos el segundo día. Entonces, la anchura de cada filtro paso banda es 750 Hz para esta frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Si la frecuencia máxima que tenemos son 24 kHz y tenemos 32 bandas, pues tendríamos
24 kilohercios entre 32 nos salen a 0,75 kilohercios. Bien, los codificadores generan tramas de 300, generan tramas a partir de 384 muestras. 384 muestras de entradas generan una trama de datos. La trama de datos todavía no hemos visto cuántos bits tiene. Entonces, el retardo de esperar a 384 muestras para codificar, esto ya supone de entrada 8 milisegundos. Es decir, el proceso es frame a frame, ventana a ventana, y el mínimo tiempo para este tipo de codificación son 8 milisegundos. Más cosas. El AFFT es de 512 muestras y si nos quedamos solo con el espectro positivo significa que solo tenemos 256 líneas espectrales para hacer el modelo psicoacústico. 256 líneas espectrales significa que más o menos la separación entre ellas para una frecuencia de muestreo de 48 kHz viene a ser, no llega a los 100 Hz. Es decir, que tendríamos, por ejemplo, en las bandas bar de baja frecuencia que tiene una anchura de 100 Hz, tendríamos solamente una componente espectral para decidir su umbral de enmascaramiento en esa banda de frecuencias. Bien, los factores de escala se van a codificar con 6 bits y entramos en pasos de 2 decibelios. Es decir, el factor de escala que hemos visto antes y que aparecía, vamos a verlo antes, vamos a ver anteriormente. El factor de escala que aparecía aquí, en este ejercicio que me he inventado, y que me sale menos 1570, realmente el sistema MPEG no lo codifica como menos 1570, sino que escoge el valor mayor, bueno, el entero par más próximo, mayor, el entero, a ver si lo digo bien, el entero superior par más próximo. Entonces, si tenemos menos 1570, realmente el factor de escala que se habría codificado aquí sería menos 16 decibelios. Y entonces, menos 16 decibelios significaría otro factor de escala para escalar las muestras y habría cambiado algo en la codificación que os he mostrado aquí. Es decir, no podemos coger cualquier factor de escala, siempre van en pasos de 2 decibelios. Para el ejercicio que vais a hacer vosotros, igual que he hecho yo aquí, vamos a suponer que tenemos precisión, digamos, la máxima precisión y siempre vais a codificar el valor exacto. ¿De acuerdo? Si os sale aquí menos 0,164 u otro valor, es el que vais a aplicar en el escalado y en el desescalado. No vais a aplicar el factor este o el que fuere. Bueno, con 6 bits, 2 elevado a 6, un código de 6 bits tiene 2 elevado a 6, que son 64 valores distintos. Con 64 valores distintos, si tenemos que cada valor indica un escalón de 2 decibelios, pues tenemos un rango dinámico, como pone ahí, de codificación de hasta 126 decibelios. Es decir, más que de sobra para nuestras señales de audio. Nuestras señales de audio con 16 bits no llegan a 126 decibelios, se quedan en 90 y tantos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, esta transparencia me la puedo saltar porque ahora, como no conocemos el layer 2, ya lo veremos. Y esta otra transparencia nos indica la diferencia de anchos espectrales que se tienen las bandas críticas, los BARC, con respecto a los filtros pasobanda. Imaginaos esta circunstancia. En el bar este
nos ha aparecido un determinado umbral de enmascaramiento. ¿De acuerdo? Y la estimación espectral que nos ha dado el espectro nos dice que en esta BARC tiene un SMR de, yo qué sé, voy a poner, por ejemplo, 38 decibelios. Bien, todas las bandas, perdón, todos los filtros paso banda que incluyan este BARC van a tener la misma relación señal-enmascaramiento, 38 decibelios. Y si estamos codificando con calidad transparente, eso significa que la SNR, en este caso, para que sea SMR mayor a la relación enmascaramiento, significaría que S por 7 son 42, sería mayor a 38 decibelios. Significa que todas estas bandas tienen la misma asignación binaria, 7 bits, para cumplir este criterio. Entonces, el modelo psicoacústico no trabaja con filtros pasobanda, trabaja con bandas BARC. Las bandas BARC son muy estrechas en baja frecuencia, como se comporta nuestro oído, y van creciendo conforme aumenta la frecuencia. Entonces, si esta banda BARC solo tiene 2 filtros asociados, pues esos 2 filtros tendrá la asignación binaria correspondiente. ¿Dudas? Bueno, y aquí más o menos lo que os estoy comentando lo tenéis escrito. Las bandas que tengan una relación sin enmascaramiento negativo no se codifican, es decir, esas bandas nos están indicando que el nivel está por debajo del umbral. No tiene sentido hacer ninguna codificación. Bien. ¿Cuál es el retardo final? Bueno, os he dicho que eran 8 milisegundos lo que se tarda en tener una trama de datos para codificar. A esos 8 milisegundos hay que sumar 5 milisegundos más 5,5 milisegundos. ¿De dónde creéis que aparecen estos nuevos retardos? Vamos a ver el diagrama de bloques. ¿De dónde creéis que aparecen estos retardos? Pues del único sitio que puede dar retardos. ¿Quién da retardos? En un proceso digital. En un procesado digital, los filtros FIR provocan retardo. Eso es, los filtros. ¿Y qué retardo? Pues la mitad son filtros FIR de fase lineal. La mitad del número de coeficientes. Si tenemos 512 coeficientes, cada filtro nos da un retardo de 256 coeficientes, que sabiendo el periodo de muestreo, pues uno puede hacer el cálculo rápidamente. Sabiendo la frecuencia de muestreo, pues cada coeficiente lo multiplica por su periodo, bueno, el número de coeficientes, lo multiplicamos por el periodo de muestreo y nos viene a salir esos 11 milisegundos que nos faltan. Aún así, digamos, es un retardo relativamente bajo, muy bajo. Entonces, es un sistema que apenas introduce latencia. Y la calidad comparable a CD, lo que llamamos calidad transparente, se consigue con una reducción de 4:1. ¿Dudas? Alguien me ha preguntado y no le he hecho caso antes, ahora veo en el... Dice, ese ruido de cuantificación se enmascara con la muestra de mayor nivel, ¿no? David, ¿con relación a qué? ¿Estás ahí, David, o ya has desaparecido? En el ejemplo. Con la muestra, bueno, no, con la muestra, ese ruido de cuantificación se enmascara con la muestra de mayor nivel.
Espera, voy a poner el ejemplo. Cuando yo os estaba diciendo que el ruido, que este error es de 0,01, lo estaba relacionando con el valor inicial de la muestra. Pero no sé exactamente, como no dispongo de la información de cuál es el umbral de enmascaramiento, no te puedo decir si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Simplemente es una referencia respecto simplemente al valor de muestra. ¿De acuerdo? Para saber bien si lo estamos haciendo, tendríamos que en el ejercicio no lo he planteado, tendríamos que ver los umbrales de enmascaramiento en cada una de las bandas, en el caso concreto de esta banda, que ni siquiera he puesto cuál es. Ok. Bueno, ¿dudas? Bueno, y queda esto, la última parte que queda del layer 1 es ver su estructura de trama de datos. Fijaos que hay varios campos, y fijaos en la estructura de la trama, hay varios campos. Vamos a ver, las muestras, perdón, aunque lo veremos mañana con más detenimiento. De todos los bits que configuran la trama, solo hay unos cuantos que corresponden a las muestras. Las muestras que se vayan a codificar, que no tienen por qué ser todas ni con la misma precisión. ¿De acuerdo? Depende del régimen binario, de las bandas codificadas y de la asignación binaria. ¿Dónde está esa información para poder decodificar y codificar bien? Lo que llamamos aquí, esto es la asignación binaria y estos son los factores de escala que necesitan transmitirse. Además de estos dos campos, tenemos otros campos, uno de cabecera donde está el sincronismo y un campo de detección de errores. Pues si la trama se ha transmitido o se ha almacenado de forma incorrecta, en el soporte hemos tenido algún tipo de error, eso se comprueba y la da por válida o no la da por válida. No se recupera la información, simplemente se desecha. Si, como ya habéis visto con Jorge, el CRCC es un código de 16 bits que nos sirve para identificar si la trama es correcta o incorrecta. Si fuera incorrecta, en otros sitios, en otros sistemas de codificación, como lo que visteis con Jorge, como en el CD, se trata de un sistema de corrección de errores añadido para corregir estas tramas, pero no es el caso. Y en la cabecera vamos a tener información de qué, pues el propio sincronismo, aquí va a estar el sincronismo, que es necesario para identificar el comienzo de la trama, e información propia de la estructura de datos que estamos codificando. Si es layer 1, cuál es la frecuencia de muestreo, si se está haciendo join estéreo, bueno, toda esta información que os he ido comentando del layer 1, todo eso está aquí en la cabecera, aparte de la información propia de sincronismo. Bueno, y como no me va a dar tiempo, pues mañana vemos con detalle la estructura de la trama de datos. Como os he comentado hace un momento, os voy a dejar dentro de un cuarto de hora el ejercicio de esta semana y tiene que ver con parte de lo que he hecho yo de las 12 muestras, cómo se escalan, se cuantifican y cómo se decodifican. ¿De acuerdo? Tenéis hasta el lunes de la semana que viene para entregarlo. ¿Dudas? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Venga, hasta mañana.